El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25 es uno de los pasajes más contundentes al respecto. Y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mi hermano, Yeshua es la respuesta a ese interrogante que cala en el corazón de millones de personas que temen a la muerte. Hay gente que le tiene pánico, terror a la muerte, que cuando escuchan solamente nombrarla, no quieren ni pensar en ello. Han habido muchas personas a lo largo de la historia que han tenido experiencias con este tema de la muerte. Han hecho investigaciones científicas con personas a las cuales las declararon clínicamente muertas, que en alguna cirugía su corazón se paró y por cuestión de segundos o minutos cortos los médicos los declararon muertos y de pronto vuelven. Y es tan fuerte esta situación que hay gente que ha tenido trauma con la muerte. Han visto cosas horribles o han escuchado gritos espantosos y dicen: no quiero saber de morir. Pero hay otras personas que han tenido experiencias con la muerte y que lo que han visto más bien es cosas maravillosas. Como dijo el apóstol Pablo, cosas que no les ha dado al hombre expresar. No hay palabras, no hay diccionario que alcance para explicar lo que uno ve. Las maravillas que Dios tiene para su pueblo. Hay gente que dice: ojalá me muera pronto para irme con el Señor, porque saben lo que le espera. Pero vuelvo y le digo, hay otros que no quisieran morirse nunca. Le tienen terror. Si antes le tenían miedo a la muerte, ahora le tienen terror. Pero hermano, el Señor Jesús dijo que vino a deshacer las obras del diablo y destruir al que tiene el imperio de la muerte, esto es Satanás, dice el libro de los Hebreos. Hermano, nosotros ya no estamos sujetos a esclavitud, mucho menos a esclavitud del temor a la muerte. Para nosotros la muerte es un regalo de Dios, porque nos permite ir al lugar que Él tiene preparado para nosotros. Usted puede tener muchas cosas de valor en la tierra, pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Todo es basura, hermano. Lo mejor que usted pueda obtener en el mundo, al lado de lo que Dios le da arriba, es simplemente basura, ni cuente. Me debes una polera de Israel. ¿Dónde habrás conseguido? Que estaba buscando algo así, no había. Mire, el Señor es la resurrección. El que cree en Él no morirá eternamente. Yeshua habló mucho de este tema, si me lo permite, por favor, en Juan capítulo 5. De hecho, en el Evangelio de Juan hay las declaraciones más sorprendentes que jamás ser humano hubiera pronunciado en la tierra. Y las dijo Yeshua.
Juan 5, verso 28. No se maravillen esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Qué tremendo. Los que están en el sepulcro oirán su voz, así como en el valle de los huesos secos. Estaban ahí y escucharon la voz de Ezequiel. Oyeron. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La pregunta es, ¿qué es hacer lo bueno? ¿Regalar comida a los pobres? ¿Alimentar a los gatitos callejeros? ¿Qué es hacer lo bueno? Esto es lo bueno y recto delante de Dios. Creed al Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Eso es hacer lo bueno. Eso es hacer lo bueno. La gente cree que tiene que hacer obras heroicas para impresionar a Dios. La gente piensa que tiene que ser actos de heroísmo para que Dios diga, wow, dio de comer a 100,000. No, este merece el cielo, viejo. A ver, Ángel Gabriel, tráeme ese gordito. Hermano, no es así. Nosotros no somos salvos por obra, para que nadie se jacte y diga, yo hice más que aquel, merezco el cielo. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Somos salvos por la fe, por favor inmerecido, por gracia de Dios. Y esto no de vosotros, dice. Esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Lo bueno es creer al mensaje de la salvación. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de aquellos que recorren el mundo predicando la paz. El que creyere será salvo. Eso es lo bueno. El que usted crea, obedezca. La palabra de Dios es contundente, hermano. No hay otra forma de hacer lo bueno delante de Dios que obedecer a la palabra y aceptar al Mesías como Señor y Salvador. No hay nada más bueno que eso. Aquellos que hicieron lo bueno, es decir, que creyeron, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, que es lo peor que puede ser el ser humano, despreciar al Hijo de Dios. Todos los que me desprecian aman la muerte, dice Proverbios. Los que me desprecian aman la muerte. El que desprecia la dádiva de Dios, el regalo de Dios para la vida eterna a través de su Hijo, es como el tonto que se está ahogando en el mar y que ve el salvavidas y no le gusta el color del salvavidas y prefiere intentar nadar. Va a ahogarse por tonto. Tiene que ser muy tonto ese, ¿cierto? Se está ahogando, le mandan el salvavidas y dice, no me gusta ese color de salvavidas. Prefiero salir nadando. No me gusta. Mire, hermano, los que hicieron lo malo a su turno, ¿no? Saldrán a resurrección de condenación. Todos resucitarán en su momento, sí, en su momento, a su debido turno. En el arrebatamiento, los de la iglesia, los muertos en Cristo. En la segunda venida, los mártires del Señor durante la tribulación. Y en el fin del mundo, todos los inconversos resucitan para condenación. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 39. 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que yo no pierda a nadie, dice. La voluntad del Señor del Padre es que Jesús no pierda a nadie. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Que tengas vida eterna y seas resucitado entre los buenos, en resurrección para vida eterna. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es Él que tiene autoridad sobre la muerte?
aquel que la venció, hermano. Estuve muerto y vivo para siempre, dice él. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, participa de la Santa Cena, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la respuesta de Dios a la humanidad. Este es el ofrecimiento, el regalo, la dádiva de Dios por medio de su Hijo. Filipenses capítulo 3, verso 20-21. Filipenses 3, 20-21. Tres, 20-21 dice algo. Mas nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, de eso voy a hablar más adelante, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se enferma, que se deteriora, que sufre y se muere y se pudre en la tumba, este cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, por el poder del Espíritu Santo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermano, cuando Yeshua resucitó, no tenía que golpear la pared para entrar a un lugar, traspasaba. No golpeaba la puerta, traspasaba la pared, traspasaba la materia. Yeshua tenía un cuerpo con consistencia, porque le dijo a Tomás, tócame, le dijo, pálpame. Y mete tu mano en mi costado y ve que yo mismo soy, le digo, no seas incrédulo. Tócame, le dijo, y cuando Tomás metió la mano, sintió, palpó. O sea que es un cuerpo con estructura ósea, pero glorificada. Pero un cuerpo que puede traspasar la materia terrenal. Un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo que no se vuelve a morir, que no se pudre, un cuerpo que le permite viajar a velocidades incalculables, a la velocidad del pensamiento. Escúchame bien esto. En el cielo las personas se mueven a la velocidad del pensamiento. Entiéndalo bien. A la velocidad del pensamiento se mueve la gente en el cielo. La gente piensa en llegar a un lugar y ¡bum!, aparece allá. Porque tienen un cuerpo que les permite desplazarse a esa velocidad. Los ángeles tienen esa capacidad. Un ángel hoy en día, ahorita está en la tierra, ¡pum!, sube al cielo, de inmediato. Para ellos esas distancias no existen. Ellos se mueven rapidísimo. Y dice la Biblia, y ahí lo hemos leído, que seremos como los ángeles, dice. Con cuerpos como, en ese sentido, con capacidades que no tiene el cuerpo humano por las leyes físicas en las que vivimos. Ahora, los cuerpos glorificados comen, porque dice que cuando Jesús resucitó, pidió pescado, comió pescado. La Biblia dice, bienaventurados los convidados a la cena de las bodas del Cordero. En una cena que hay comida, pues mijo. Los gorditos dicen, cañe. Se consume líquido. Jesús dijo, no volveré a beber el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Se come del árbol de la vida, se come del maná. La Biblia dice que el cuerpo glorificado come, pero no come para vivir. No es que si no come se muere de nuevo en el cielo, no es eso. Ahí es distinta la razón del alimento. Que le quede claro. El cuerpo glorificado puede comer, pero no es que si no come deja de existir. Será un cuerpo diferente, parecido al que tuvo el Señor,
Ahora, la gente en el cielo se diferencian entre sí, así como el rostro de uno es diferente al rostro del otro. Los únicos hechos en serie son los chinos. Yo no sé cómo se reconocen entre ellos, todos son iguales. Y a veces veo 5 chinitos y digo, ¿y ahora cuál es Juan? O es que estoy viendo 5, al mismo 5 veces. Pero hermano, mire, todos tienen un cuerpo diferente, una apariencia diferente en el cielo. Se reconocen los unos a los otros. Escúchame, esto es importante. En el cielo se reconocen. Si tu padre, tu madre, tus hermanos, tu pastor ya está en la presencia de Dios, tú le vas a reconocer, Él te va a reconocer a ti. Porque hay algo, hermano, muy cierto entre lo que digo Shlomo, Salomón. Digo, has puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, pero hermano, pero la Biblia dice que en el cielo todas las cosas pasaron, no hay nada, todo es hecho nuevo, nadie se acuerda del pasado. Hermano, el hombre en el cielo no se acuerda de lo malo de la tierra que lo haga sufrir, pero recuerda lo bueno. Recuerda lo bueno. Dice, este fue mi papá, esta fue mi mamá, esta fue mi abuela, este fue mi pastor que me predicó. Eso sí se acuerdan. En el cielo recuerdan lo bueno, lo que los haga felices. No se pueden acordar de lo que los hizo sufrir, porque volverían a sufrir allá. Van a reconocer a sus seres queridos. La Biblia dice, en aquella misma hora os sentaréis junto a Abraham, Isaac y Jacob en una misma mesa en mi reino, dijo. ¿Y cómo vas a saber tú cuál es Abraham? ¿Acaso no lo has visto? ¿Y cómo vas a saber? ¿Lo vas a saber? Todos se van a reconocer en los cielos, van a compartir. Es una vida de confraternidad. Allá usted va a ver gente, niños, va a haber muchos niños. Usted va a ver gente joven y va a haber gente mayor, pero no decrépita, cayéndose a pedazos ahí. No, mijito. Todos tendrán un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no muere. Usted reconocerá que son personas mayores, pero no es que están enclenques cayéndose con un bastón de oro. Eso no pasa en el cielo. Son robustos, son fuertes. Saben que nunca morirán, su cuerpo es inmortal. Enseguida voy a explicar eso. Así es el cuerpo que tiene Jesús. Y un cuerpo con esas mismas características, eso está diciendo, mire, transformará el cuerpo de la humillación nuestro para que sea semejante al de la gloria suya. Ahora, esto no quiere decir, como enseña la secta diabólica de los mormones, que después de la muerte nos convertimos en dioses. Nada que ver. Esa es una mentira del diablo. El que el hombre llegue a tener un cuerpo, el ser humano llegue a tener un cuerpo glorificado y viva en el cielo, no lo convierte en Dios. Así como Dios se hizo hombre y tuvo cuerpo humano en la tierra, el ser humano con cuerpo glorificado estará en el cielo, con un cuerpo glorificado. Pero no se vuelve Dios. Se le da un cuerpo para que pueda vivir en las condiciones que el cielo necesita. Un cuerpo con otras características. Ahora, esto es importante, hermano. Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Desde el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo será cuando tú lo veas, hermano? Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, gloria a Dios, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Gloria a su nombre, bendito sea Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Tremendo. Yo tengo las llaves del infierno. Tengo las llaves, tengo autoridad sobre la muerte y sobre el infierno, sobre el lugar de condenación. Él tiene autoridad sobre todo el universo. El Padre se la entregó. Pero hermano dice, vivo por los siglos de los siglos. Él probó la muerte para salvarnos de ella. Él conoció, se hizo pecado por amor a nosotros, para librarnos del pecado.
Él descendió a los infiernos. 3 días estuvo en el centro de la tierra, lo dice la palabra de Dios. Estuve 3 días, dice el Señor Jesús, estaré como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Descendió a los infiernos para que los que creamos en Él no tengamos que ir para allá abajo. Él nos sustituyó no solo en la cruz, entiéndalo, hermano. Él no solamente fue nuestro sustituto en la cruz, que murió en nuestro lugar. No solo murió en nuestro lugar, sino que padeció en nuestro lugar. Fue al infierno para que nosotros no tengamos que ir allá. El problema es para los que no creen, esos sí van para allá. Los que desprecian la salvación. Ahora mire, esto es importante. Los creyentes resucitarán pronto para recibir recompensa. Daniel 12, una vez más. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Lo que lo dije anoche lo ratifico hoy. Por primera vez se escucha o se lee, mejor dicho, el concepto de vida eterna. De vida eterna. Daniel escucha por primera vez el concepto de vida eterna. Pero cuando viene Yeshua, este concepto se aclara, se expande. Dice él, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, la vida eterna es un regalo que viene por creer en él. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo mismo que dijo en Juan. Llega la hora en que los que están en los sepulcros oirán la voz de él. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Lo mismo que dijo Daniel, Jesús lo ratifica acá. Lucas 14, 14. Este versículo a mí me gusta. Lucas 14, 14. Desde el 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar el favor, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En la resurrección de los justos. ¿Cuándo es la resurrección de los justos? El día del arrebatamiento. La iglesia será recompensada y los creyentes serán premiados por sus acciones. Nosotros somos llamados a hacer lo correcto, no para salvarnos, sino como prueba de que somos salvos. Porque la fe sin obras es muerta, hermano. La gente del mundo hace cosas pensando que con eso va a ganarse el favor de Dios, que con eso va a obtener un mejor lugar en el cielo. Hace gente obras de caridad, son filántropos, donan su dinero y creen que con eso Dios va a decir, este cuate merece un buen lugar en el cielo. Hermano, si quiere ayudar a la gente, hágalo, pero no piense que con eso se va a salvar. Porque si usted cree que usted se puede salvar a sí mismo haciendo lo bueno, usted tiene que ser más bueno que Jesús. A ver si lo logra, pues. Usted tiene que ser más bueno que el Señor para poderse salvar a sí mismo. Y eso es imposible. Nosotros hacemos lo correcto porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Y porque, hermano, somos llamados a hacerlo. Jesús lo dijo claramente en la parábola. Estuve enfermo, estuve preso y no me visitaron. Estuve enfermo y no me ayudaron. ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo? ¿Y qué dice la Escritura? De cierto os digo que todo lo que hicieron ustedes por uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo, a quien ves? ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto, si no amas a tu prójimo, a quien ves? Sos un mentiroso, dice. ¿Está bien? La fe sin obras es muerta. Hay que obrar conforme a la fe que predicamos. No puede ser posible que un ateo sea más misericordioso que un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. No puede ser que el ateo millonario
haga obras de caridad, ayude a los demás, y los hermanos, teniendo, no cooperen. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Pero no crea que su obra lo hará más salvo que otro. Lo que sí será más recompensado de acuerdo a las obras que haga. Recompensa, pero el tema de salvación, no mezcle papas con yuca, hermano. Cada cosa en su lugar. La salvación no es por mérito, no es por heroísmo. La salvación es un regalo inmerecido, que tampoco es gratis, en el sentido como la gente lo toma, la salvación era, hermano, para él le costó la vida. Dio hasta su última gota de sangre en la cruz por amor a nosotros. Y como lo dije anoche, hermano, si usted fuera el único ser humano en la tierra, Jesús hubiera venido del cielo a morir por usted. Lo hubiera hecho, hermano, sin pensarlo dos veces. Me ratifico en lo que prediqué anoche. No crea que Dios dijo en el cielo, en la tierra son 4 pelagatos, hacerse hombre, ir a la tierra por 4. Aquí. Vámonos a Júpiter, que hay más marcianos que humanos. Imagínense si yo hubiera pensado eso, hermano. Pero así solo hubiera habido un ser humano en la tierra, Dios hubiera enviado a su Hijo para que ese humano se salve. Porque el humano es hecho imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es que no ame a los ángeles. Dios ama más a los humanos. Hubiera escogido salvar a Satanás y a todos los demonios. Les hubiera presentado un plan de salvación a Satanás y a los demonios. Pero eligió presentar la salvación al hombre. Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la voluntad de Dios es que todo aquel que crea en Él sea salvo. Y la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie se pierda. Hermano, mire, yo durante muchos años predicaba en las calles. Predicaba en las calles. Y de hecho, estos últimos mensajes que Dios me está dando, veo que tienen un tinte evangelístico. Es como que Dios me está haciendo retroceder mis pasos. Yo ahorita, más que enseñanza, estoy trayendo un mensaje en ese sentido. Yo me acuerdo, la primera vez que yo prediqué fue en la calle, no en una iglesia. Y tenía como que horas de convertido, hermano. Yo en esos días había conocido al Señor Jesús, se me había aparecido en sueño. Yo lo vi y me habló. Pero yo no conocía el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento tenía idea. Pero del Nuevo, ni chicha ni limonada, hermano. Yo me acuerdo bien, al otro día les contaba cómo fue eso en mi primera prédica. Yo me fui a tomar un autobús, gracias, mijito. Ese día fui a tomar el autobús para regresar a mi casa. Era como las 7 de la noche. Yo venía caminando desde el Palacio de Gobierno de La Paz, ahí desde la Plaza Murillo hacia la Pérez Velasco, por la Comercio, calle Comercio. Estaba yendo a tomar el bus. Y de pronto escuché en la placita, en la Pérez Velasco, a los mismos evangelocos de siempre. Yo así les decía, evangelocos. Siempre, todos los días había un grupito de evangélicos repartiendo tratados, cantando, alabando todas las noches ahí. Yo me les burlaba a esos locos. Pero esta vez Dios había tocado mi corazón y yo quería escuchar lo que predicaban ellos. Esta vez en mi corazón, hermano, yo tenía tal sed que si a mí me hubieran puesto a escuchar 30 prédicas al día me era corto. Yo necesitaba alimentarme de la palabra de Dios. Deseaba, hermano, a mí no me cansaba de leer la Biblia, no me cansaba de orar. Y yo me acuerdo bien, yo llegué a ese lugar y a los evangelocos, a los que les miraba con rabia, ese momento les miraba con ternura y decía, qué valientes, cómo salen a predicar en las calles, wow, qué envidiable. Antes los quería, pero apalear. Para mí un evangélico, un testigo de Jehová y un católico era un perseguidor de judíos. Para mí ni saber. Pero hermano, ese día yo fui y me senté a escuchar. Estaba cantando ahí, las suegritas aplaudían ahí, cantaban. Cuando de pronto el que iba a predicar se me acerca y me dice, tú eres hermano, ¿verdad? Me dice. Yo no sabía si sí o no. Yo no sabía, yo había estado solamente una vez en una iglesia evangélica. Yo no sabía si era hermano, no sabía qué responder. Creo que sí, le dije. Escúchame, me dijo, el Señor me dice que tú vas a predicar. Yo, ¿cómo? Le digo.
¿Cómo voy a predicar? Le digo, no sé, aquí está, tú vas a predicar. Y dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a predicar? Y me acuerdo que cuando venía desde la Plaza Murillo, vino un versículo a mi mente, pero rebotaba como canción, la palabra se graba, hermano, se graba a la mente. Y decía, dejen impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. Buscar a Dios en tanto pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y ese versículo, hermano, me rebotaba en la cabeza y me rebotaba como una pelota de ping-pong. Y yo decía, y cuando ese hombre me dijo, vas a predicar, dije, con razón me acordé del versículo. Les repito que yo no conocía el Nuevo Testamento, hermano. Tenía horas de haber conocido al Señor. Entonces ese hombre agarra y me dice, ¿cómo te llamas? Me dice, René David Diamond, le digo. Y me queda mirando como que tu nombre me suena, pero no se acordaba más. Me dice, bueno, ya, y me presenta ahí. Yo no sé ni cómo me presentó porque yo estaba más nervioso, hermano. Estaba más nervioso que monje en discoteca. Y ahora, ¿qué hago con esto? Estaba como lombriz en fiesta de gallinas. Imagínense una lombriz en fiesta de gallinas. Lo cogen, lo desbaratan ahí. Dije, ¿y ahora cómo voy a predicarle a la gente? Hermano, yo desde mis 14 años trabajo como narrador de fútbol. Yo miedo a la televisión, a la cámara, al bolígrafo o al micrófono no le tenía. Pero le tenía terror a la gente. Yo ni Biblia, hermano. Yo le digo al predicador, présteme su Biblia. ¿Y que no tiene Biblia? Me dice, no. Y me queda dudando, como que duda hasta de lo que Dios le habló. Présteme su Biblia, le digo. Aunque sea para mostrar. Y me prestó su Biblia, el hombre. Y me presenta en el púlpito, ahí en la calle, y la gente pasaba y nadie les daba bola a los evangelocos. Y ahora era yo queriendo llamar la atención de la gente, lo mismo que hacían ellos conmigo. Ahora supe lo que era estar en sus zapatos. Ser ridiculizado, burlado e ignorado. Dije yo, ¿qué hago para llamar la atención de la gente? Dije, ¿qué hago para que esta gente escuche lo que tengo que decir? Dije, lo único que puedo hacer es contar cómo el Señor cambió mi vida, cómo se me apareció en sueño, mi papá me botó de mi casa, todo lo que me pasó por creer en Jesús. Mi padre me dijo, te prefiero drogadicto que cristiano, y era drogadicto, hermano. Dije, ahora, ¿qué hago yo? Y dije, ya sé. Señoras y señores, va a comenzar el partido en el estadio Bernardo Siles de la ciudad de La Paz, Bolívar Stroker en el clásico paseño. Y empecé a narrar un partido de fútbol imaginario. Hermano, toda la gente me conocía a mí por la radio. Y se agolpó la gente. Y narré un partido de fútbol, tal como lo hacía en la televisión o en la radio. Como 5 minutos. Con publicidad, con todo. Era lo primero que se me ocurrió. Y la gente así se vino. De todo lado llegó la gente. Y empecé a relatar el partido de fútbol. Como 5 minutos. Y cuando ya terminé, con un grito de gol, todo, la gente empezó a aplaudir. Dije, pero bueno, ahora voy a hablar de algo más importante que el fútbol. Y empecé a predicar, hermano. Empecé a contar mi testimonio. Y la gente sí me conocía, porque yo en Bolivia soy conocido como relator de fútbol, no como predicador. Y empecé a contar mi testimonio, qué había pasado en mi vida en esos días. Hermano, cuando hice el llamado, dije, ¿alguien quiere recibir a ese Cristo que me salvó? Hermano, pasó por un montón la gente, hermano. Primera vez en mi vida que predicaba. Y fue en la calle. Y yo no conocía ni el Nuevo Testamento. Y cité ese versículo, el único versículo que me acordaba, cité. Con ese versículo fue suficiente. No se trata de que usted se sepa toda la vida de memoria, mi amigo, pero que lo que sepa lo maneje bien. Porque un solo versículo en manos del Espíritu Santo, un bombazo contra el diablo. Eso es un bombazo. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Poder de Dios. La palabra poder es dínamos, dinamita, bombazo de Dios. Yo no tuve que darme un sermón de 20, 30 versículos, con un solo versículo que sabía yo. Ese momento el Espíritu Santo se bastó con eso para tocar el corazón de esa gente. Así que usted gane almas desde el día en que conozca al Señor.
No se calle, hermano, con un solo versículo Dios puede hacer mucho. Pero si usted es un ocioso que con 5 años en la iglesia solo sabe Juan 3:16, preocúpese, usted es un analfabeto espiritual, está más perdido. Esa gente es como mandarla a la guerra en calidad de médico y no tiene ni botiquín. ¿Para qué rayos sirve? Para nada, que sarna esa gente. Pregúntale a mi pastor, pregúntale a mi pastor. Y 10 años en la iglesia, la suegra, y no puede manejar un versículo. Terrible, hola. Mire, pero para chismear, ¡ja! Ahí sí conoce todo. No, ahí sí, mejor dicho, desenfunda la lengua y ¡la catapum! Mire, hermano, ahora quiero que vea un detalle que me parece clave. Colosenses 3, verso 4. Es que todavía estoy en la introducción porque ayer quedó como que a medias mi mensaje. Estoy tratando de reacomodarme. Colosenses versículo 3, verso 4. Pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 3:8, ¿cierto? El 4 era. Ya, yo me confundí. Cuando el Mesías vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria, con cuerpo glorificado. Cuando Él se manifieste el día del arrebatamiento, con cuerpo glorificado, la iglesia también tendrá cuerpo glorificado para encontrarse con Él. Ahora mire, esto que le decía que serán semejantes a los ángeles, vea por favor Mateo 22, verso 30, retroceda. Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lo que les dije, el cuerpo glorificado no necesita alimentarse para comer, porque si deja de comer se muere, no es eso. No es que tiene relaciones sexuales y que para tener relaciones sexuales en el cielo primero hay que casarse en el cielo, eso no existe. Olvídese, eso no es así. No confunda las cosas. Marcos 12, 25. Marcos 12, verso 25. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, libre de suegras, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Suegrita, estamos garroteando gratis acá. Ahora mire, lo que les dije, los cuerpos serán semejantes al cuerpo del Mesías, Romanos 6, 5. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. O sea, un cuerpo diferente, como el que tiene Él ahora. Primera de Juan 3, 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. ¿Dónde están, hombre? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando aparezca en los cielos en el arrebatamiento, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, muy pocos, tal vez no muchos, hemos tenido la oportunidad de ver al Señor alguna vez. ¿Quién alguna vez lo han visto al Señor? Levante la mano. ¿Quién aquí lo han visto alguna vez al Señor? ¿Usted lo vio alguna vez al Señor? En sueño, en visión. ¿Alguna vez alguno de ustedes? Hermano, su rostro no se le puede ver, pero es una luz impresionante y su voz es impresionante también. Pero verle cara a cara es algo que solo van a poder disfrutar los que lleguen al cielo. Él dijo: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Mire, hermano, para ver al Señor, Dios limpia nuestra alma, nuestro corazón. Pero le veremos a Él. Ahora, quiero explicar esta doctrina. Yo me dejé al último estos versículos porque la verdad son bien pesados, bien fuertes.
Primera de Corintios 15, la doctrina de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, es un capítulo entero en el que el Rab Shaul, imagínense, en 58 versículos habla de la resurrección. Ahora obviamente no voy a ver los 58, pero es todo un capítulo que Pablo se toma para hablar de este tema, porque lo dije anoche y lo ratifico. Usted no puede predicar el evangelio si no predica la resurrección. Como lo vimos anoche, Pablo predicó a los judíos que Jesús es el Mesías y la resurrección en él, y lo tuvieron por loco. Fue a Grecia y les predicó de la resurrección y lo tuvieron por palabrero. Y dijo, por predicar de la esperanza, que es el Mesías, y de la resurrección, se me quiere condenar, dijo Pablo ante Agripa. Por predicar resurrección. ¿Qué tan importante es predicar la resurrección, hermano? Es demasiado importante. Porque así como usted ahorita en vida espera el arrebatamiento para ir al cielo, hermano, los creyentes en el cielo están esperando resucitar. Están esperando que llegue el día de la resurrección. Porque esas almas que están ahorita en el cielo están esperando el momento en que suene la trompeta para venir a tomar ese cuerpo en la tierra, que está ahí sepultado, y luego levantarse con ese mismo cuerpo, pero ya glorificado. Vuelvo y le digo, no crea usted la doctrina falsa de los adventistas, que pareciera lógica. A veces uno como que, de que el alma de las personas queda retenida en el cadáver hasta la resurrección. Eso no es cierto, hermano. Es una doctrina falsa. Y algunos me han dicho, hermano, ¿qué opinan ustedes de la cremación? Yo ya lo he predicado hasta el cansancio. Deje marcado 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, déjenlo marcado. Quiero que vea un pasaje en Amós, libro del profeta Amós. Daniel, Oseas, Joel, Amós, en ese orden. Capítulo 2, verso 1, Amós 2:1. Porque así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Mire el cual había sido el pecado, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Mire, estos días en los cuales la cremación cadavérica por el COVID se ha vuelto una ley. Mire, hermano, se puede entender que un avión está en el aire y explosiona en el aire el avión, obvio que van a quedar calcinados. Menos no se puede esperar. Pero aquí está hablando de alguien que deliberada y conscientemente perpetra la acción contra el cadáver de su prójimo, de cremarlo porque le da la gana de cremar. Ahora, no estamos diciendo, sería una irracionalidad, decir que por cremar cadáver, ese cadáver ya no va a poder resucitar, sería una locura. Para Dios, sepultado, hundido en el mar o cremado, igual Dios lo va a levantar. Denle un aplauso al Señor, lo va a levantar. Claro que sí lo va a levantar, porque para Dios nada es imposible. Él sabe cuáles son los átomos, las partículas, las moléculas de cada cadáver, cada hueso con cada hueso. Dios lo va a levantar. Eso para Dios ni siquiera es problema. Pero Dios nos manda a tener respeto por el prójimo, aun cuando esté muerto. El cadáver no es un juguete, no es un museo de exposición. Por ejemplo, a nosotros los judíos se nos enseña que el cadáver debe ser enterrado dentro de las 24 horas, salvo situaciones excepcionales, que sus familiares no estén ahí y se debe esperar. Pero por lo general, en el judaísmo, el cadáver se entierra de inmediato. Ahora, fíjese esto, hermano. 1 Corintios capítulo 15. Yo no sé si me puede prestar el cosito y me puedo bajar a predicar aquí, porque me siento más cómodo abajo. Perdone que lo moleste. Me queda más cerca, mucho más cómodo predicar. Aquí pongo. Gracias, Arcángel. Me tiene Arcángel aquí en la iglesia, jefe, ¿no sabía? Tiene su Arcángel ahí, su ayuco. Se dobla. Un poquito.
Eso, así se hace la cosa, compadre. Primera de Corintios capítulo 15. Mire, quiero tocar este punto de la resurrección. Versículo 35 creo que es, sí, en adelante. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo van a venir? Buena pregunta, ¿cierto? La pregunta está lógica. ¿Cómo será ver un cadáver que vuelve a la vida, resucitado? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es que van a aparecer? Pero a Pablo no le gustó la pregunta, mire lo que responde, necio. ¿No le gustó la pregunta a Pablo? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, entienda, le dice. ¿Cómo así? Aquí va a ser una analogía, más allá de que se haya enojado o no este cuate. Ha sido una analogía que me parece muy, muy buena, muy ilustrativa. Gracias, señora. La analogía es muy buena porque compara al cadáver con una semilla, un grano de trigo, de cebada. Usted agrana el granito, escarba la tierra, la tapa, lo entierra. En la tierra va a germinar, va a reventar esa semillita y va a empezar a crecer la raíz, luego el tallo, las hojas y va a dar fruto, ¿cierto? El grano. Ese es el proceso. Bueno, acá es lo mismo que hace. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Hay una semilla de trigo, el trigo es diferente a lo que es el centeno, cada quien es diferente. El maíz. No toda carne es la misma carne, porque una carne es la carne de los humanos, de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra de las aves. Cada cual tiene su propia composición. Así también, dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, porque una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra la de los terrenales. ¿Cuáles son los cuerpos celestiales? Partamos desde lo más elemental, los ángeles, ¿cierto? Y también los astros. Mire, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, es decir, en apariencia. En apariencia. Esto es importante. Usted mira todas las estrellas iguales, pero cuando se acerca no son iguales, para nada. En fulgor, en tamaño, en todo, son diferentes. Cada estrella es diferente de otra. Así también es en la resurrección de los muertos. Se siembra cadáver que se corrompe, cuerpo que se corrompe, cuerpo de carne, hueso y sangre, y resucitará en incorrupción. Se siembra estos cuerpos que se deshonran, que se enferman, que se deterioran, y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, este cuerpo es débil, es frágil, se enferma, y resucitará en poder, un cuerpo que no se vuelve a enfermar. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, o sea, cuerpo de la tierra y cuerpo del cielo. Así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, el segundo Adán, el Mesías, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Lógico, primero tiene que nacer en este mundo, morir, y luego tener cuerpo glorificado para ir al cielo. Está aclarando, no es al revés. Cada cual el terrenal, tales los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Acá esto explico. Como en el cuerpo de Adán y de Eva, como el que tenemos nosotros, pues. Carne, hueso, sangre, pestañas, pelos, dedos, pues, igual. Así como era Adán y Eva, somos los humanos, somos la raza humana. Ahora, ¿cómo será en lo espiritual? Tal cual es el cuerpo del Mesías, será el cuerpo de los creyentes. ¿Cuántos alaban a Dios? Tan difícil no es de comprender. Él es el ejemplo, el modelo a seguir. Él es el modelo a seguir. Ahora, fíjese. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del cuerpo celestial. Pero os digo esto, hermanos, dice, pongan cuidado, que la carne y la sangre, ya, los huesos más si quieren,
carne, hueso y sangre, esta contextura física terrenal, no puede heredar el reino de Dios. Ni este cuerpo que se corrompe en la tumba, se pudre y todo, hereda la incorrupción. Y aquí les digo un misterio, aquí aclare, deténganse. Una cosa es un misterio y otra cosa es el secreto. Quiero aclarar esto. La Biblia dice en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos desde ahora y para siempre, dice. Deuteronomio 29 es eso. Miren, hay cosas que son secreto de Dios. Nadie lo sabe, solo Él. Secreto. Ejemplo, la hora del arrebatamiento, el día del arrebatamiento. Eso es un secreto. Eso es secreto. Pero otra cosa es misterio. Misterio es una verdad espiritual que la razón no entiende, pero Dios la revela por su palabra. Eso es un misterio. Es una verdad espiritual que el hombre no entendería por la razón, pero está revelada en su palabra por el Espíritu Santo. Un ejemplo, grande es el misterio de la piedad, dice. Dios fue manifestado en carne, predicado a los hombres, muerto, resucitado, visto por los ángeles y ascendido al cielo, dice. Misterio de la piedad. Ese es un misterio. Otro en el Apocalipsis, y en su frente escrito un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Misterio, no es lo mismo misterio que secreto. Es una verdad que está escrita y se puede entender por el Espíritu Santo. Como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón humano, ni a la mente humana, son las que Dios tiene preparadas para las que le aman, pero nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Eso es obra del Espíritu Santo, revelar los misterios. Pero otra cosa es un secreto, pues, hermano. Y aquí se está hablando de un misterio, o sea que es algo que a la mente humana le parece una locura. A la mente humana le parece, ¿de qué está hablando este? Con razón los filósofos griegos escuchaban predicar a Pablo y decía, ¿y este pana qué se habrá fumado? ¿De qué está hablando? Que los muertos vuelven a la vida, resurrección, Jesús, un Dios que se hace hombre sin intervención de hombre y muere por los hombres para salvarlos y luego resucita y hace que los otros resuciten. ¿Qué le dijeron? Otro día te oiremos de eso, le dijeron. Palabrero, así lo dejaron con la palabra en la boca a Pablo, en Atenas. Los romanos tampoco lo entendían, los judíos les parecía locura, aunque era una codoctrina, ya lo hemos visto, que había en el judaísmo la resurrección. Pero lo rechazaron en sus mensajes sobre este tema, salvo los fariseos que sí compartían el tema de la resurrección en su teología. Pero quiero, por favor, que usted me entienda esto. Yo quiero pedirte un favor, Sonia, ayúdame en cacho. Quiero que este favor me hagas ahorita. Vení, por favor, coopérame. Dales una explicación un poquito sobre la teología saducea de la resurrección. Ayúdame un cachito. Shalom a todos. Los saduceos eran en la sociedad 2000 años atrás los príncipes, la clase alta de la sociedad. Ellos estaban aliados a los romanos y no creían en la resurrección, no creían en la mayoría de los libros de la Biblia, solamente creían en la Torá, los 5 libros de Moisés y nada más, eso era todo. Entonces todas las revelaciones proféticas que pasaron después de los 5 libros de Moisés, ellos no tenían entendimiento, ¿sí? Y ese era el problema, ¿sí? Y Yeshua les dijo, él siempre estaba discutiendo con ellos porque no creían en la resurrección. Y fíjense que qué es lo que Yeshua le dice a los saduceos, se dice así, ustedes están muy equivocados, porque nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. No es un Dios de los muertos, sino un Dios de los vivos. Amén.
Sí. ¿Qué es lo que estaban haciendo también los saduceos? Por ser príncipes de la sociedad, ellos estaban aliados a los romanos y querían el status quo de los romanos. Ellos querían mantener la misma posición en sociedad. ¿Y qué es lo que pasaba? Yeshua vino, la gente lo adoraba a él como Mesías, le decían Hosanna, 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 hijo de David, que es lo que significa Hosanna en hebreo, significa sálvanos, sálvanos, hijo de David. ¿Y qué es lo que la sociedad 2000 años atrás creía? Que Yeshua iba a venir a salvarlos de la opresión romana. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos entendían de Mesías. O sea que para los saduceos, Yeshua era un peligro, una amenaza al status quo que ellos tenían con los romanos. ¿Me explico? ¿Ya? Y por supuesto, se cree el rey de los judíos. Acuérdense que esa fue la acusación que le dieron. ¿Sí? El Mesías en el entendimiento judío iba a ser el rey que iba a tomar poder. Eso es lo que ellos pensaban, ¿sí? Y Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Yo no vine a tomar poder de los romanos, ¿ya? Ellos no entendían el mesianismo de Yeshua, ¿sí? Muchos años después, el Señor resucitó, está con los discípulos y le explica de qué es lo que está escrito de él en las Escrituras, porque inclusive los discípulos no entendían qué tipo de mesianismo él tenía. Y por supuesto, los saduceos, que no creían en la resurrección y tenían el entendimiento del Mesías como rey, lo veían como una amenaza total, ¿sí? Acuérdense lo que Caifás dijo, sí, preferible que él muera por el pueblo y no el pueblo por él. Él tenía miedo de los romanos, ¿sí? Pero fíjense que era profético, verdaderamente él murió por el pueblo. ¿Ves esto? Increíble, ¿no es cierto? Pero fíjense la confusión aquí que está pasando, ¿sí? Eventualmente los saduceos mandan a Yeshua a morir, con los gentiles, por supuesto, con los romanos, ¿sí? Y así pasó. Yeshua era una amenaza a ellos. Gracias, muy amable. Gracias. Que la teología saducea, como hemos visto anoche, era una teología que refutaba muchos principios de la fe porque se habían helenizado por completo. Habían adquirido mucho contacto con los griegos en ese sentido también. A ellos no les interesaba que Jesús resucite muertos, no les interesaba esa doctrina tampoco. Ni que ascienda rey, si es de que hubiera llegado a hacerlo, porque en pocas palabras, como dice Sonia, haber agarrado a los saduceos que tenían comprado el poder por negociaciones turbias con los romanos, hubieran perdido sus privilegios, por eso era una amenaza. Hubieran perdido, porque ellos eran los dueños del Sanedrín. Y lo compraban el Sanedrín, el sumo sacerdocio con plata, era un negociado eso. Corrupción total. Anás y Caifás, claro. Ahora mire, aclarado ese tema, en cambio los fariseos sí tenían una teología que defendía la resurrección, porque a diferencia de los saduceos, que como bien dice la Sonia, los saduceos solo creían en la Torá, en el Pentateuco, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim, los 5 libros de la Torá. Los fariseos sí creían en toda la inspiración del Antiguo Testamento. Claro que creían, y sabían que había resurrección, porque leyeron el libro de Reyes, tuvieron que haber visto cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, o Elisha, que resucita a otro muerto. Entonces, hay que entender cuál era la comprensión de resurrección para los dos grupos. Los unos lo niegan, los otros lo creen. Ahora mire, por eso dice acá, y aquí me va a entender mejor lo que le voy a decir. Me perdí yo. Ya. Os misterio, verso 52. 51, perdón. Aquí os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
¿Cómo opera la resurrección? Opera por medio del Espíritu Santo como un milagro que le permite al alma de una persona volver a su cadáver, a su propio cadáver. Eso entiéndalo. No es que el alma de Juanito se va a meter en el cuerpo de la Juanita para que después diga, soy hombre metido en cuerpo de mujer. Ahí sí se va a creer gay, con derecho. Sería una locura. Sería el cómo. ¿Qué es lo que dicen los homosexuales? Yo soy un hombre. Las lesbianas, ¿qué dicen? Soy el hombre, un hombre metido en cuerpo de mujer. Eso dicen pues. El homosexual, ¿qué dice? Soy una mujer metida en cuerpo de hombre. ¿Cómo puede pasar eso? El único caso donde yo he visto que un hombre está metido en el cuerpo de una mujer es el feto del varón en el vientre de su madre. Es el único caso que yo encuentro, porque no encuentro otro, hermano. Ahí sí un varón está metido en el cuerpo de una mujer, pero ahí sí tal vez, pero no la sandez que estos dicen. Pues una sandez. Hablan sandeces, incongruencias, barbaridades ya, demasiado, hermano. El mismo diablo debe decir, ¿y este qué le pasa? El mismo Satanás se debe asustar con los argumentos que utilizan estos tipos. Es que es una verdadera barbaridad, hermano. Homosexuales dicen, la mujer tiene derecho de abortar. Eso dicen los homosexuales y los aborteros. La mujer tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. La mujer. ¿Y qué tal si lo que están matando es otra mujer ahí dentro? Y esa mujer no tiene derecho. ¡Santo! Terrible la maldad humana. Dijeron primero, los negros no son humanos. Luego dijeron, los judíos no son humanos. Y ahora los fetos no son humanos. A justificar el crimen. ¿Cómo la maldad del ser humano es tan grande? Primero no le reconocieron a los negritos su derecho humano. Luego a nosotros los judíos, que no éramos humanos. Y ahora los fetos no son humanos. Siempre hay un grupo contra el que va el hombre. Oye, qué terrible. Qué barbaridad. Ahora mire, esto ocurre con una transformación. Es el alma regresando a su propio cuerpo. Ese es el misterio. Y cuando toca, ¡pum!, transformación. Resucita. A diferencia de los hombres de la Biblia que ya resucitaron, como Lázaro, ese Lázaro resucitó con cuerpo mortal, porque después tuvo que haberse vuelto a morir. Que yo sepa, Lázaro no está vivo. ¿Cierto? Sería insólito. Ese resucitó con un cuerpo mortal, para luego volverse a morir. Pero aquí estamos hablando de una resurrección definitiva. No para volver a vivir en la tierra, sino para irse al cielo. Entonces esas almas de los justos que están ahorita en la presencia de Dios tienen que venir a tomar su cuerpo, su propio cuerpo. Eso va a ser un impresionante, hermano. Usted se imagina a miles de millones de almas viniendo a recoger su propio cadáver. ¿Usted se imagina eso? Eso supera la razón. Ese es un misterio. Por eso es un misterio, porque supera la razón. Las almas de los justos vienen a tomar su propio cuerpo. No todos dormiremos, sí, porque algunos vamos a estar vivos en el momento del arrebatamiento, ya lo vamos a ver enseguida. Pero todos seremos transformados, en eso sí estamos en completo claridad. Cuerpo transformado. Y no cambio de sexo, sino cambio de cuerpo, de carnal a celestial. En un momento, en un parpadear, abrir y cerrar de ojos. Parpadear. En un parpadear. En un abrir y cerrar de ojos. Imagínese, será tan rápido esto. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Hermano, en el arrebatamiento, los dos grupos, los creyentes vivos y los creyentes muertos, experimentan la transformación de sus cuerpos. En un segundo. Revestimiento de cuerpo. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción.
y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Usted va a estar caminando en la calle, hermano, y suena la trompeta y algo de arriba va a venir sobre usted. ¡Fum! Y cuando usted vea, hermano, ya no va a quedar con ropa negra, va a quedar ropa blanca, y cuando levante ya está arriba. Ni se dio cuenta en qué momento fue. Ni se den cuenta en qué momento fue eso, porque la gente va a estar arriba caminando y seremos arrebatados para arriba, y cuando mire su cuerpo ya no es el mismo. Y usted va a decir que su cuerpo, ¿y qué pasó? Ya no es el mismo cuerpo. Es un cuerpo inmortal, revestido, dice, en un segundo. ¡Fum! Y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, no se va a volver a enfermar, no se va a corromper, no se va a podrir su cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. Den un aplauso al Señor, qué tremendo. ¿Dónde está esa palabra? Vea Oseas 13:14, alguien léamelo por favor. Oseas 13, verso 14, dice, se cumplirá la palabra. ¿Cuál palabra? Profecía de Oseas se va a cumplir. Oseas 13, verso 14, anoche lo leímos, pero quiero que alguien me lo lea por favor. Necesito que alguien lea Oseas 13, 14. Fuerte, mijo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Se da cuenta? De la mano del Seol los redimiré. Oh muerte, yo seré tu muerte. Voy a acabar contigo, seré tu destrucciones. De la mano del Seol los redimiré. Mire, hermano, ahora escuchen esto. La muerte no va a tener poder sobre la iglesia con cuerpo glorificado, sobre los creyentes. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cualquiera cree que dice, bueno, murió, ahí quedó. No, no ahí quedó, no es que ahí quedó, mijito. No es que ahí quedó. El sepulcro no va a vencer al creyente. Porque escrito está que si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en el Mesías Yeshua. Ni la muerte tiene el poder. Hermano, la tumba no tiene poder de retener al creyente. Saldrá con un cuerpo glorificado. Y no cree usted que el muertito va a estar ahí. Desentiérrenme, tengo que salir. Hermano, imagínense qué sepulturero se atreve a hacer eso. Hermano, ¡fum!, va a salir disparado de ahí de la tumba. Va a atravesar el cajón, la tierra, la piedra, todo lo que le hayan echado encima. ¡Fum!, va a salir disparado. El día del arrebatamiento, porque la materia no puede retener la inmateria. ¿Me dejo entender? El cuerpo glorificado de Jesús atravesaba las paredes, hermano. El creyente resucitado que está bajo tierra va a atravesar la tumba. No es que va a pedir que le abran para que lo dejen salir. ¿Me dejo entender, cierto? Y esa es la prueba clara que tendrá un cuerpo como el del Señor, que no tenía que golpear la puerta para entrar, atravesaba las paredes. Aquí también va a atravesar la tierra, piedra, cemento, lápida, todo lo que le hayan colocado, mausoleo, va a salir igualito. Y va a volar y va a mirar su tumba vacía ahí abajo. Así, vencí la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Así como Él venció, resucitó, nosotros también. Imagínense lo que será para ellos. Será un momento de victoria para los creyentes fallecidos. Un momento esperado por ellos. Ellos también están esperando el arrebatamiento. Quieren tener cuerpo de gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Imagínese usted. Ahora, quiero que comprenda otro detalle que me parece también importantísimo sobre esto de la resurrección.
Permítame un segundo, por favor. Chun, chun, chun. Dame un cacho. Quiero que veamos, por favor, algunos ejemplos de resurrección. Habíamos visto. ¿Me está haciendo un favor? Se me fue la cita, yo no me he perdido, mano. ¿Dónde está el capítulo? ¿Alguien me coopera? El hijo de la tsunamita que Eliseo le resucita. ¿Me da ese versículo, pastor? Creo que... No, ese es el de Elías. Ese es el de Elías con la de Sarepta. No, hay otro milagro más. La tsunamita. Está en Reyes, pero no me acuerdo en cuál. Me olvidé anotar. Pero es en los días de Eliseo eso. Segunda de Reyes es, ¿no? Va a disculpar, no tomé la cita. Suegritas, ustedes que saben tanta Biblia, ayuden. Gracias. Segunda de Reyes 4, ¿estás seguro? 8. Ah, ya. Sí. Claro, 18 en adelante, sí señora. Ya, 18, vamos rápido. Y el niño creció, bueno, desde el 17, mas una mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo en que Elisha le había profetizado. O sea, Elisha profetiza a esa mujer que tendría un hijo. Bueno, lo llegó a tener, profecía se cumplió y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre el niño, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, el niño, ¿verdad? Y el padre dijo al criado: llévalo ante su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y el niño se murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo ante el varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es una nueva ni día de reposo. Y ella respondió: Shalom, no molestes, corro. Y después de alistar el asna y al criado dijo: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, y a su criado Giesi le dijo: he aquí la tsunamita, te ruego vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde él estaba, el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y le dijo, se acercó Giesi para quitarla, pero el varón le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive el Eterno y vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, vamos a ver el versículo, ¿dónde está? 33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y las manos sobre las manos suyas. Y se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Mi hermano, y entrando él a Giesi le dijo: llámala a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Mire, hay una resurrección. Hay una resurrección. Ese niño estaba muerto, el alma tuvo que regresar a él y volver. Ahora, lo que vimos ayer en Primera de Reyes, capítulo 17,
Lo vimos ayer, lo voy a tomar simplemente como referencia, no me quiero detener tanto acá. 17:17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿Qué tienes, qué tengo yo contigo? ¿Qué te he hecho a ti, varón de Dios? ¿Has venido para hacer memoria de mis maldades y para hacer que mi hijo muera? Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo tendió sobre su cama. Y clamando al Eterno dijo: Eterno Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy alojado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Eterno y dijo: Señor y Dios mío, te ruego, fíjese, que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Eterno oyó la voz de Elías, y el alma del niño regresó a él y revivió. ¿Qué es resucitar? Que el alma regrese a su propio cuerpo. Eso es la resurrección. Ahora, este fenómeno, vamos a 1 Tesalonicenses, está acompañado con el del arrebatamiento, de lo cual voy a explicar un momento. No sé si tengo todavía un tiempo. Sí, un poquito más de. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, ya lo vi ayer, lo repito un momento, Pablo habla acerca de la necesidad que tiene la iglesia de no ignorar el tema de la vida después de la muerte. Porque, hermano, en todos los pueblos, en todas las culturas y religiones, siempre ha existido esa pregunta: ¿qué pasa cuando una persona se muere? ¿Se acabó todo ahí? ¿Qué va a pasar con ellos? Respuestas para todos los gustos y colores, pero aquí la Biblia da una respuesta a esto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los creyentes que han fallecido, que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entristézcase, pero no como los demás. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, cuando digo como los otros, no es que piensen en el suicidio, en el alcohol, porque no puede superar la muerte de un familiar, a eso me refiero. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá de la muerte. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Hoy día en la mañana un amigo nicaragüense, Ariel, que vive en Eslovaquia, me mandó una fotografía de un versículo de Tesalonicenses en una versión de Biblia muy antigua. Y dice: y nosotros que habremos sobrevivido, dice, los sobrevivientes, dice, imagínense. En vez de decir que habremos quedado, dice, y nosotros que habremos sobrevivido, nosotros los sobrevivientes, dice, imagínese usted. No nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con una voz de orden, de arcángel y con trompeta de Dios, una vez más lo digo, hermano, hay mucha confusión en la gente con este tema. Dicen, hermano, el arrebatamiento de la iglesia va a ser cuando suene la última trompeta en el Apocalipsis. Hermano, en el Apocalipsis las trompetas las tocan los ángeles y cada trompetazo es un juicio de Dios. Es un castigo a la tierra. En cambio aquí no es trompeta de ángel, es trompeta de Dios mismo. Él suena el shofar. No es un ángel, Él mismo se encarga. Desciende del cielo y los muertos resucitarán primero. Los muertos en el Mesías. Los creyentes resucitarán. Voz de mando y trompeta. La voz de mando, ¿quiénes la escuchan? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen, dijo. Y si está arriba, ¿dónde van las ovejas? Arriba. La voz de mando, la voz de orden es: suban acá. Listo, se acabó. No va a decir más tampoco. Con solo una orden basta. No necesita repetirla 2 veces. Suban acá. La voz de mando la van a escuchar. Y Juan lo habíamos leído.
Llega la hora, dice, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Salgan, les va a decir. Salgan de sus tumbas. Voz de mando, orden. No les va a decir, por favor tengan la amabilidad, háganme el favor, pues salgan, oye. La orden es directa. Salgan, suban, vengan. Voz de mando. Trompeta de Dios, shofar. En el judaísmo, las fiestas de Israel están relacionadas con profecías bíblicas. En Pentecostés, en Shavuot, cuando el Eterno desciende al Sinaí y entrega la Torá a la nación de Israel, los mandamientos en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, dice que se escuchaba bocina, dice la Reina Valera, no es bocina, dice trompeta, shofar, dice. Se escuchaba el shofar como un estruendo. Y en las sinagogas judías, cuando llega Pentecostés, los rabinos hacen sonar el shofar, evocando al shofar, a la trompeta que sonó en el Sinaí. Esa se conoce como la primera trompeta, escuche, ese es su nombre, primera trompeta, la que sonó en el Sinaí, cuando Dios entrega la Torá. Y en el Pentecostés de la iglesia el Espíritu Santo descendió y el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes. Esa es la primera trompeta. La final trompeta es otro shofar que suena en otra fiesta judía, en el Yom Teruah. Levítico 23:23 dice, harás fiesta al son de shofarim, trompetas. Vas a hacer fiesta en honor al Señor, en honor a Él, al hacer sonar las trompetas, dice. Esa es la final trompeta. ¿Por qué se llama final trompeta? Porque es la fiesta del Año Nuevo judío. Pone fin al año que está terminando y da inicio al nuevo. ¿Me dejo entender? Es como cuando en Navidad o en el Año Nuevo suenan las sirenas, tiran los petardos. Usted que a las 12 de la noche cambió de año, pues hermano. Se acabó el año, final del año, inicio del nuevo. ¿O no es así? Bueno, aquí lo mismo. Final trompeta porque pone fin al año viejo y da inicio al nuevo. Esa es la final trompeta. Y esa profecía se relaciona con la del arrebatamiento. Porque aún en la literatura rabínica se dice que los muertos resucitarán durante esa celebración. Entiendan bien eso. Y la gran trompeta, el shofar hagadol, que se llama en el judaísmo, la gran trompeta, es otro trompetazo que suena en las sinagogas 10 días después de esa fiesta, cuando el pueblo de Israel está en el Yom Kippur, en el día del perdón, día de expiación, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba al Santísimo. Cuando terminaba toda la ceremonia, que duraba todo el día, porque eso no era de 10 minutos, todo el día duraba el Yom Kippur, y cerraban con la bendición sacerdotal, Birhat HaKohanim, cuando los sacerdotes de Israel, los hijos de Aarón, mis ancestros, hijos de Aarón, salían y bendecían a la nación de Israel y sonaban el shofar y decían claramente que Dios ya había expiado el pecado de la nación por un año, porque era anual, cada año había que hacer el rito. Fíjese, hay la primera trompeta, la final trompeta y la gran trompeta. Uno en Pentecostés, otra en el Año Nuevo judío o fiesta de las trompetas y otra en el Yom Kippur, que es obligatorio hacer sonar el shofar en esas 3 celebraciones. Es una obligación. Ahora, eso utiliza Pablo para ilustrar. Ahora quiero que me escuche esto. El día del arrebatamiento sonará la final trompeta. La final trompeta. Y cuando Yeshua regrese a la tierra, suena la gran trompeta. Porque dice que cuando lo vean harán lamentación al verlo bajar a la tierra. ¿Y cuándo hay lamentación? En Yom Kippur, en el día del perdón. Y llorarán, dice, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y se afligirán. ¿Cuándo un judío se aflige? En Yom Kippur. O sea, el Yom Kippur representa la segunda venida y Año Nuevo judío representa el arrebatamiento. Y en las dos suena trompeta. Y le voy a demostrar con la Biblia. Aquí no nada de marihuanada. Para marihuanadas vaya a escuchar a Guillermo Maldonado. Mire, vamos a Biblia, Mateo capítulo 24. Mateo 24 y se lo voy a demostrar.
Permítame un segundo. Listo. Mateo 24. Mire, escuche esto, hermano, hermana, y suegras en especial. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas del cielo caerán y los astros de los cielos serán sacudidos de su órbita, serán conmovidos. O sea, va a haber, hermano, un verdadero cataclismo universal el día que el Mesías regrese a la tierra. La luna, el sol, Júpiter, Saturno, todo se va a sacudir al mismo tiempo. Por eso dice: haré estremecer los cielos y la tierra, dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y mire lo que viene a continuación: y enviará a sus ángeles, ahí sí a los ángeles, con gran shofar, gran trompeta. No dice final trompeta, dice gran trompeta. Eso es Kipur, día de la expiación. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Ahora dirán uno: es que ese es el arrebatamiento. Ahí recién nos están juntando, cabezón. En el arrebatamiento el Señor recoge a la iglesia y se la lleva. En la segunda venida junta a los judíos que hayan sido dispersados por culpa del anticristo, que los va a corretear de nuevo. Los vuelve a juntar. Ahí dice gran trompeta. Y es cuando el sol se oscurece. Eso es el sexto sello del Apocalipsis. Vea Apocalipsis 6. Suegritas, busquen, para que vean que no me estoy inventando. Apocalipsis 6, vea usted, dice que el sol se oscurece, vea, 6:12 de Apocalipsis. Cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna se convirtió en toda color sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino. Adiós, capa de ozono, chao. Como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cataclismos, caos en el cielo, caos en la tierra y caos en el mar, todo. Y los reyes de la tierra y los ricos, capitanes poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros, aplástanos y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Cuándo es eso? Segunda venida. Está regresando a la tierra con los ángeles. Y suena la gran trompeta, el gran shofar. Pero no es lo mismo que la final trompeta. Final trompeta, arrebatamiento. Hay que diferenciar esos términos, hermano, porque en la iglesia hay mucha confusión. Bueno, queridos hermanos, hermanas y suegras, entiendan una cosa: el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir más pronto de lo que ustedes creen. La palabra de Dios se ha cumplido y cosas peores vienen al mundo, hermano. Cosas muy graves van a pasar. Este año va a ser peor que el anterior, téngalo por hecho. Y ya está haciéndolo. Miren nomás la pandemia, cómo está en Centroamérica y Sudamérica. Al menos Sudamérica, hermanos, está terrible. Esta ola del COVID en Sudamérica está más fuerte que la primera. Está mucho más fuerte. Y ahorita ha aparecido una plaga, no sé si han enterado ustedes, el hongo negro. La medicina para el COVID, a los que están en tratamiento contra el COVID, les está afectando la retina, está apareciendo un hongo en los ojos. Y es más peligroso que el mismo COVID, porque pone en riesgo la vida de la persona. Y la única forma de salvarle la vida a la persona es extirparle el ojo. Miren ustedes lo que es el hongo negro, busquen en internet. Y ya se han presentado los primeros casos de hongo negro en Argentina, Uruguay y Brasil esta semana. Los primeros aquí. En la India es una verdadera plaga. Es una verdadera plaga en la India. Porque dice que esta operación en los ojos, dice que en la India se daba esporádicamente con 2 a 3 casos como máximo por año. Ahora hay más de 300.000 personas en la India con ese problema.
estaban en tratamiento contra el COVID, superaron el COVID y ahora tienen que extirparles el ojo. Porque la medicina los dañó. Hermano, mire, yo le digo una cosa, la gente está haciendo filas. Nosotros con lo de mi mamá padecimos eso y lo sabemos en carne propia en mi familia. Hermano, para conseguir un tubo de oxígeno era una verdadera tragedia, un vía crucis. Ahorita gobiernos como Bolivia están importando oxígeno de Chile. Ya es un caos, hermano, se ha vuelto un negociado eso. La gente está haciendo filas de 4 o 5 días para llenar un tubo, y un tubo, de acuerdo a la gravedad, a una persona que recién empieza el proceso del COVID, un tubo de oxígeno le puede durar hasta 12 horas, 16. Pero cuando va avanzando la infección, esta sarna en 3 horas se lo agotó. Y no puede conseguir otro hasta dentro de 4 o 5 días, ya hasta eso se murió. La gente se está muriendo porque no puede respirar. Hermano, para que vea, nosotros por la gracia de Dios, y no nos cuesta nada respirar. Imagínense otros que para poder respirar un segundo más tienen que pagar ¿cuánto? Tal vez entre ustedes habrá gente que superó el virus. Dichosos de los que han superado el virus y están todavía aquí. Hermano, pero mira ahorita cuánta gente está más del otro lado que de este. Y la gente está sufriendo. Y es un dolor, hermano. Yo la veía sufrir a mi madre. Para mí eso no era vida, hermano. No son ni 4 meses de la muerte de mi mamá. Y yo la miraba por videocámara a mi madre asfixiarse. Con oxígeno y todo, porque ya el pulmón se cierra, no recibe el oxígeno, rebota. Hermano, mire, cuántos hombres de Dios se han ido. Ministros de Dios se han ido. Tanto pueblo de Dios, hermano, hay luto en medio del campamento. Hay muerte en medio del campamento de Dios. La plaga ha golpeado a los de afuera y a los de adentro. Pero le advierto, hermano, esto recién empieza. Jesús dijo, principios de dolores son estos. El principio, hermano. Con razón ahora entiendo lo que me mandó el hermano Ariel Sobalbarro. Ahora puedo entender mejor por qué esa versión de la Biblia dice, y nosotros, no dice que habremos quedado, que habremos sobrevivido, dice, seremos arrebatados, sobrevivido. Es que, hermano, para salir de esta porquería, hermano, hay solo la gracia de Dios. Para quedar con secuelas, para quedar así, hermano, tal vez uno dice mejor que se lo lleve. Es preferible no ser egoísta y decir, es mejor que partan con el Señor y no que se queden a sufrir y a ver lo que va a venir. Dios les está haciendo un favor al quitarlos de esta tierra inmunda, hermano. Que cada día está peor. Perdóneme que pongo de pie, pero estoy cansado ya. Escúcheme, hermano. La muerte está siendo un consuelo para los que están enfermos. Mi mamá decía, ya no más, Señor, llévame. Mi mamá falleció a las 6 de la tarde, pero en la mañana yo la escuché a mi mamá y lo poco que tenía de fuerzas decía, Señor, ya no puedo más, llévame, no puedo respirar, llévame. Hermano, mire, para ellos la muerte es un consuelo. Pero el Apocalipsis 9 dice, vienen días, dice, en que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo me manda a predicarles. La prédica de anoche la vieron más de 15,000 personas. La de anoche. Esta prédica, háganla correr. Yo les ruego, por favor, utilicen sus redes sociales, no para chismear, no para hablar paja, hermano, que se la quema el fuego. Usen sus redes sociales para difundir prédicas. Prédicas sanas. Mire, hermano, cuando murió mi mamá, esa noche yo pasé tan mal, hermano, yo venía ya casi un mes sin dormir. Y el día que murió mi mamá, yo no encontraba consuelo. Yo lloraba y lloraba y lloraba, hermano. Me daba tanta tristeza. Como yo le contaba anoche, me quedé solo, huérfano y extranjero. Más fregado que eso no podía.
Y yo buscaba prédicas en YouTube que me dieran palabra, esperanza, consuelo. Cómo afrontar cuando un hermano muere, cuando un familiar muere. Una palabra en ese momento, necesitas una palabra de Dios, porque todo lo que te diga el hombre no hace nada, hermano. Buscaba prédicas en internet que me consolaran, que me ayudaran a pensar aunque sea en otra cosa por un momento. Y no encontraba, brother. Y ahora, después de que yo viví lo que viví, dije, no puede ser que en internet nuestros hermanos que están perdiendo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus novios, novias, a sus mejores amigos, quieren encontrar una prédica en YouTube para consolarse, decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a tragarme este momento de dolor? Porque, hermano, el duelo es un proceso. No puede ser que recurran al psicólogo en vez de escuchar la palabra de Dios. Qué insólito, la gente está recurriendo al psicólogo para superar la muerte de un familiar. Yo decía, no puede ser. Y Dios me dijo, tú lo has vivido en carne propia, tú sabes lo que no es encontrar una palabra de consuelo, ahora tú vas a armar una prédica de ese tema. Y Dios me dio, hermano, yo le doy la gloria a Dios. Yo nunca pensé que esa prédica, ¿a dónde van los justos cuando mueren?, se iba a disparar tanto en YouTube. Se disparó, y es una prédica de más de 2 horas, y la gente me ha dicho, me la vi toda, y no solo una vez, porque, hermano, mi familiar se murió hace una semana. Y cuando me viene la tristeza, vuelvo a ver, aunque sea un pedazo de esa prédica, porque Dios me está diciendo que Él me va a visitar después de la muerte de mi familiar. Yo lo demostré bíblicamente. Cuando muere un familiar, el Señor te visita. Te va a visitar, Él mismo te va a visitar. Yo lo experimenté. Yo lo experimenté, hermano, porque esa noche no lograba dormir tantas noches. Y yo le dije, Señor, visítame, consuélame. Y a mitad de la noche, yo sentí la presencia de alguien en mi habitación. No podía abrir los ojos, intentaba, como que no podía, hermano. Pero supe que un ser vestido de blanco, yo podía verlo en el espíritu, un ser vestido de blanco, que no era ángel, era alguien con autoridad, caminó en mi habitación y dio la vuelta alrededor de la cama y colocó su mano sobre mi espalda. Yo lo sentí y ese momento fue como que pude dormir y sentí consuelo. Yo sé que y la Biblia dice textualmente, Jacob les dijo a sus hijos antes de morir, ahora muero, pero el Señor los vendrá y los visitará, dice, y los sacará de aquí. Cuando José iba a morir, les dijo a sus hermanos, no dejen mi cadáver en Egipto, llévenlo con ustedes cuando salgan, porque el Señor vendrá y ciertamente los visitará, dijo. Cuando uno muere, hermano, Dios visita y consuela a sus hijos. Él sabe del dolor. A veces la gente en la iglesia es bien burra, hermano. Yo no sé que si son burros o están endemoniados. ¿Por qué llora, hermano? ¿Dónde está su fe? Cuando Lázaro murió, Jesús lloró, hermano. Usted no va a llorar a su madre. No va a llorar a su padre. Cuando hasta tu perro pulguiento se muere, lloras. Dios no te prohíbe llorar. Escrito está en Deuteronomio. Y dejarás que llore a su muerte 1 mes. Déjelo, hermano, que se desahogue, que llore. Déjelo, hermano. Pero Dios también nos va a consolar, porque Dios sabe que vano es el consuelo del hombre. Dios mismo va a consolar y está consolando, porque yo le puedo asegurar que mucha gente que ha perdido a sus familiares por esta maldita pandemia, hermano, ha sido consolada por Dios y lo pueden testificar. Dios les ha dado la fuerza para sobreponerse. Mujeres que han quedado con 4, 5 hijos, 3 hijos y dicen, ahora ¿qué voy a vivir? Y sin embargo Dios los ha consolado y les ha provisto. Escrito está, bástate mi gracia. Y más de una vez lo expliqué, hay 2 tipos de gracia en la Biblia. La gracia como don de Dios para salvar, que somos salvos por la gracia, por un regalo inmerecido. Y hay otro tipo de gracia, que es la capacidad que Dios te da para afrontar una situación que te volvería loco, que acabaría contigo. Y tú dices, yo no sé cómo puedo tener paz en medio de este momento. Esa es la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Con eso es suficiente para que hagas frente a este momento de dolor y a lo que venga después de esto. Bástate mi gracia. Con eso basta. Es suficiente. La fuerza que te da Dios para no derrumbarte, aun cuando la muerte golpea a tu familia. Y hay familias, hermanos, que no se está muriendo uno, se está muriendo 3, se está muriendo 4 en una misma casa. No terminan de enterrar a uno y van otro, y van otro, y van otro. Y ni siquiera a veces los entierran porque les entregan la ceniza. Y vaya a saber de qué muerto, capaz ni siquiera es el tuyo.
Hermano, mire, escúcheme bien, entiéndalo. Solo el Espíritu Santo, solo Dios te va a dar la gracia para sobreponerte a la muerte de tus seres queridos en esta maldita pandemia. Solo el Espíritu Santo va a poder consolar a esa gente, pero lo va a hacer por medio de la palabra y de su presencia. Son momentos en los cuales el pueblo de Dios está pasando un terrible dolor. Y les advierto, este año será peor que el anterior. Escuche bien lo que le digo. Este año va a ser mucho más flagelante que el anterior. Va a ser mucho más fuerte el dolor. Y cada año será peor, porque esto es solo principio de dolores. Jesús dijo, y cuando vean estas cosas, escuche bien, y cuando vean todas estas cosas, dijo Jesús en Lucas 21, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, el arrebatamiento está cerca, Cristo viene, el tiempo se termina, hoy más que nunca, anuncie que Cristo viene, que el tiempo está a punto de terminar, que pronto se termina este partido, hermano, y suena la trompeta y se acabó. Hermano, increíble lo que ha pasado con esta cuarentena, esta pandemia. La gente mucha se ha enojado, se ha apartado de Dios. Se han ido de la iglesia al mundo, enojados contra Dios porque se le murió la mamá, se le murió el papá. Yo puedo entender el dolor, por eso dice la Biblia, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Se entristecen como si no tuvieran esperanza. Dice, pero esta gente que es burra o qué, que nunca se le predicó que en Cristo la vida y la muerte es victoria. No, la gente dice, ¿por qué te llevaste a mi papá? No quiero saber de ti, me voy al mundo. Se van al mundo, hermano, cuando más cerca de Dios deberían estar. La pandemia ha sacado a luz lo que había en el corazón de mucha gente en la iglesia. Hipocresía, hermano. Hipocresía. Bueno, Señor, estaré contigo en las buenas y las malas. Viene la muerte y se enojan. Hermano, escúcheme. Mucha gente se ha ido al mundo y lo más tremendo, no va a tener tiempo de volver. No va a tener tiempo de volver a Dios. Eso es lo peor. Pase lo que pase, venga lo que venga, agárrese como garrapata de Dios, no se suelte. Apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podéis hacer. El que se aparta de mí se seca, dijo Jesús, y la rama seca sirve para echar al fuego que nunca se apaga. El que tiene oídos, oiga lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15. Apartados de mí nada podéis hacer. Porque el que está apartado de mí no da fruto. Y árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego que nunca se apaga. No se aparte de Dios. Agárrese más que nunca. Agárrese, hermano. Agárrese. ¿Lo puedo entender? Ahora tal vez tú sentirás frustración, dolor, tristeza de decir, mi familiar era inconverso, se murió, no quiso recibir al Señor, no le dio la gana de arrepentirse, ni porque estaba enfermo. Y te enojas contra Dios. ¿Por qué te enojas contra Dios, cabezón? La salvación es personal. Ni Dios puede obligarlo. Siendo Dios le dio libertad de decisión. ¡Ay, me siento culpable! ¿Por qué te vas a sentir culpable? ¿Tú lo has matado? Tal vez yo lo he contagiado. Igual si hubiera contagiado de otro o se hubiera resbalado en una cáscara de banana y se moría ahí mismo. Ese no es el tema. No te entristezcas como los que no tienen esperanza. No cargues un tronco, puedes llevar una rama, pero no un tronco. No vayas más allá de tus fuerzas, Dios no te dio esa prueba, es el diablo que te está oprimiendo. Es el diablo que te quiere desanimar. No des lugar al diablo, no des lugar a esos pensamientos en tu mente, repréndelos en el nombre de Jesús. Que escape el diablo, no tú. Ahora, ¿quién te garantiza a ti que esa persona no se salvó? Es que hermano estaba en terapia intensiva. Hermano, por eso les dije el otro día cuando yo prediqué ¿a dónde van los justos cuando mueren? Vea esa prédica y difúndala, hermano. Ayúdeme. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y es palabra que mucha gente necesita escuchar.
Hermano, Dios, y esto es lo que tiene que orar la iglesia, oren, clamen, giman por esas almas, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo les recuerde, aún así intubados como están, porque no es que están muertos, están intubados pero no muertos todavía. Esos escuchan, sienten, piensan, recuerdan. Su cuerpo está adormecido, pero su mente no es que está dormida, brother. Que el Espíritu Santo les hable y les recuerde a esos rebeldes lo que escucharon en la iglesia o lo que se les predicó en la casa. Porque Cristo está en una sola palabra, tuya bastará para salvarme, una sola palabra. Y ninguno que invocare al Señor se perderá. Todo aquel que invocare al Señor será salvo, ninguno será defraudado. Esa gente, hermano, necesita que la palabra, ¡boom!, se le venga a la mente, aunque sea ahí, se acuerde y diga, Dios mío, sálvame, Jesucristo es mi Señor. Listo, venga para acá. Y lo va a recoger. Dios es fiel, Dios es leal. Entienda esto, hermano. Dios es fiel, Dios es leal. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú ya no puedes llegar. Escúchame, el Espíritu Santo me da palabra. Tú tal vez ya no puedes llegar a ver a tu familiar que está intubado en un hospital, no te dejan entrar, pero Dios sí entra. Nada lo detiene. Dios puede llegar donde tu familiar esté intubado, donde ni siquiera la enfermera llega porque no le importa ya. Porque se han vuelto tan indolentes que no les importa cómo mueren. No importa, la enfermera, el médico no va, tú no vas a llegar. Pero Dios llega, mi amigo, donde tú no puedes llegar. Y Dios mismo puede susurrar a sus oídos y decirle, arrepiéntete, confía en mí. Ahorita el problema no es si se sanan, el problema es si se salvan, mi amigo. Si se arrepienten. Y vuelvo y le digo, hermano, vuelvo y le digo y le repito, y todo aquel que invocare al Señor de corazón será salvo. Oren para que la palabra que ustedes les predicaron ¡fum!, emerge en sus mentes y sus corazones antes de dar su último respiro en la tierra. Ahora, retén tu salvación para que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Velad por vosotros mismos, dijo Jesús. Preocúpese por su salvación. Jesús dijo textualmente, velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas. No digo algunas, digo todas. Porque vuelvo y le digo, hermano, yo respeto, y lo he dicho claro, respeto a las personas que predican que la iglesia va a entrar a la tribulación, pero no a la gran tribulación, y creen que van a ver los sellos del Apocalipsis. Respeto, hermano. Pero a mí Jesús me dice, velad y orad para huir, escapar de todas las cosas que vendrán. Todas, y todas son sellos, trompetas y copas de la ira. Toda la tribulación y la gran tribulación. Escapar de todo lo que vendrá. Todas las cosas que vendrán. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el tiempo está cerca, 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 cerca está el tiempo. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios mío, Padre eterno, he predicado el mensaje que me has dado aquí. Bendice al pastor José Luis. Bendice a su familia, bendice, Dios mío, a cada hermano y hermana de esta congregación, bendice a los hermanos que han venido de visita, bendice a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje de tu palabra. Ayúdalos, Dios mío, Padre eterno, Señor todopoderoso, Rey del universo, Rey de los vivos y de los muertos, Señor de toda criatura, Dios de toda la creación. Santo eres, bendito es tu nombre. Tú eres Señor sobre la vida y sobre la muerte, Dios arriba en el cielo, en la tierra y aún en las profundidades de la tierra. Dios de todo ser viviente, alabado sea tu nombre. Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Justos y verdaderos son tus caminos. Tú eres fiel, eres leal, estás al lado nuestro, aunque todos nos den la espalda. Tú estás al lado nuestro porque tú no puedes negarte a ti mismo, porque tú eres leal, eres fiel. Exaltamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos. Santo, fiel y verdadero. Tú me has dado estas prédicas para que sean de consuelo de tu pueblo, porque cuando yo necesité consuelo, Señor, solo de ti lo recibí, porque ni siquiera en el internet habían, no sabe qué le digo, discúlpeme, habían prédicas para atacar a un predicador sana doctrina a otro, para echar, pero no había palabra de Dios, hermano.
Por eso dice Amós, correrán de aquí para allá buscando comida y no pan, sino palabra de Dios no van a encontrar. Dios mío, yo te ruego, por favor, por esas personas que están enfermas, intubadas. Este momento, Señor, oramos por aquellas personas que están intubados, por aquellos que están enfrentando recién el virus y que tú ya has determinado que morirán. Señor, y ellos todavía no lo saben. Padre Santo, recuérdales tu palabra para que en esas horas que van a venir en sus vidas se arrepienten, se pongan a cuentas contigo y en el momento en el cual partan de este mundo, partan a tu presencia y no se pierdan eternamente. Dios mío, Santo del cielo, oramos porque esta predicación corra, Dios mío, esta enseñanza corra, para que miles de personas, Dios mío, que ya tú vas a llamar a tu presencia porque así lo has determinado, porque para el hombre es un secreto el día de su muerte, pero tú lo conoces todo. Y tú sabes que esas personas morirán en esta semana, la siguiente, en este año. Tú ya tienes determinado a quiénes vas a recoger de la tierra. Señor, tú vayas hablando a sus corazones y que afirmen su fe, porque tu palabra es clara, Señor. Tú le dijiste a Ezequías, pon en orden tu casa porque vas a morir. Pon en orden tu casa porque no vivirás, morirás. Mucha gente, hermano, va a partir con el Señor. O bueno, el Señor quiere que partas con Él, pero que vas a morir, vas a morir. No se te será alargada la existencia en la tierra este año. Así que ponte a cuenta, hermano. Nadie tiene la vida comprada ni por un segundo. Si los ricos pudieran pagar a los pobres para que los pobres mueran en lugar de ellos, no habrían pobres. Se transferiría todo al revés. Decía Tevi el lechero, ¿se acuerda? En el violinista en el tejado. Si los ricos pudieran pagar a los pobres para que ellos mueran en su lugar, todos saldrían de la pobreza. Como si eso se arreglara. Pero nadie puede comprar un segundo de vida a Dios. Le voy a repetir el versículo que leí ayer. Le voy a leer otra vez ese versículo del libro de Job. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Job 14:5. Nadie vive un segundo más en la tierra. Tú respiras hasta que Dios cerró el pulmón. Y ya no más. Ahora, ¿a dónde quieres ir a pasar la eternidad? Ya te he demostrado que hay resurrección, que los impíos resucitarán en el día del juicio final. Por eso dice el Apocalipsis al final, y vi a los muertos de pie delante de Dios. Muertos los llama. No los llama los que duermen, los llama los muertos, porque ellos vienen de haber muerto por primera vez, se fueron para el infierno, ahora les espera la segunda muerte, van para el lago de fuego. Ahí van a resucitar los injustos en el día del juicio final. Y vi a los muertos. La gente que se va al infierno sufrirá en el lago de fuego mientras Dios exista. Y como Dios existirá para siempre irán a tormento eterno. Piense bien, mi amigo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La gente que va al lago de fuego sufrirá mientras Dios exista. Esto no es chiste, mi amigo. Porque el ser humano es eterno. Decide dónde quiere ir a la eternidad. A condenación y sufrimiento o a la presencia de Dios, donde hay delicias a su diestra y plenitud de gozo. Padre, he predicado tu palabra. He cumplido. El Ministerio Evangelístico Internacional Que Lucha Santidad presenta los libros